Enrique es el rector de la Universidad de San Isidro y es además profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria. Enrique trabajó con Juan Carlos en el Colegio Máximo de San Miguel y te quiero agradecer que hoy estés con nosotros para compartir tu palabra y poder conversar un rato sobre estos temas que a todos nosotros nos interesan. Así que gracias, Enrique, es un amigo, nos conocemos de las tertulias que hace en épocas normales Emil Secuda en su casa sobre temas afines. Así que gracias por estar entre nosotros y te paso la palabra. Ahí ingresó Ana Suárez también, que es socióloga en la Universidad Católica. Enrique, adelante. Muchísimas gracias a vos, querido José Carlos. Realmente, ya cuando vi el mailing con la cantidad y calidad de los y las invitados, me sobrecogió un poco. Pero ahora, después de escuchar las presentaciones, me pregunto, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo se le ocurrió a José Carlos la imprudencia e impertinencia de invitarme? Pero bueno, vamos a conversar un poco acerca de tres autores, de un diálogo entre tres autores, que más que presentarlos directamente a ellos, me gustaría, ya que diríamos, como estamos tomando mate y en un clima de amigos y de amigas, comentarles un poco el acercamiento que fui teniendo con cada uno de ellos, y que seguramente les va a resonar a más de uno y más de una de ustedes, porque de alguna manera, por algo estamos juntos acá en este momento, y por algo evidentemente habrá que tengamos también en común en nuestra historia. En una vida anterior yo me había dedicado a la política. Como toda persona que entra a la política dice, bueno, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar todo, y una vez me di cuenta que lo único que cambiaba era yo, que era cada vez peor persona, pero el mundo estaba más o menos igual y sin mayores cambios, ¿no? Pero para llegar a esto fui pasando por todos los escalones, arrancando en el terreno local, diciendo, bueno, los grandes problemas de la gente, la salud, la educación, la seguridad, el empleo, se debaten en el municipio. Y cuando recién empezó la democracia, yo andaba con mis 20 años, y me meto ahí y digo, no, claro, es que el problema es que estos son resortes de la gobernación. Yo justo había empezado a trabajar, siendo muy chico, al lado de Antonio Cafiero, medio de casualidad lo conocí, y cuando Antonio asume como gobernador, me lleva a un lugar muy, muy cercano a él, ¿no? Muy, muy al lado de él. Y en esos 4 años voy descubriendo que el problema es que las decisiones políticas se toman en la presidencia. Entonces digo, claro, el tema es que, para los más chiquitos, Antonio Cafiero fue un gobernador peronista que había perdido la interna contra Carlos Menem. Y entonces le tocó gobernar 2 años con Alfonsín en contra, porque Alfonsín era muy amigo personal, pero era radical, y por esas cosas de la política quería que sea Menem el que le gane la interna, porque él pensaba que el radicalismo a Menem le ganaba más fácil. Entonces tuvimos 2 años con todas en contra. Y cuando viene Menem, como ustedes bien saben, el del partido, del otro partido es tu adversario, pero el de tu partido es tu enemigo, con lo cual Menem lo tenía que destrozar a Cafiero y procuró hacerlo por todos los medios. Entonces yo dije, claro, no pudimos llevar adelante todo lo que pensábamos porque estos son resortes de gobierno nacional. Yo era, y sigo siendo, muy amigo de Gustavo Vélez, que en ese entonces era ministro del Interior de Menem, y me voy con él a un lugar muy interesante también del Estado Nacional. Era como secretario general del Instituto Nacional de Administración Pública, un lugar donde podés ver todo lo que pasa en el Estado. Y ahí dije, claro, la mayoría de estos tipos, funcionarios, peronistas, no querían hacer nada de lo que están haciendo. No es que estén traicionándose, sino que el problema es la globalización. Entonces me fui a Naciones Unidas. Dije, hay que dar la pelea acá. Y en ese marco llegó 1995, estábamos preparando, también para los más chiquitos les cuento, en el 89 se cayó el muro de Berlín y se generó en el mundo un clima de enorme optimismo. Se hablaba de los dividendos de la paz,
y parecía que gracias a que se acabó la Guerra Fría, ahora el mundo iba a ser mejor, íbamos a ser todos buenos y qué sé yo. Entonces se sucedían las cumbres, la cumbre del medio ambiente, la cumbre de no sé qué, y yo trabajé mucho para varias de esas cumbres, pero sobre todo para una que se hacía en Copenhague, que era la cumbre de la pobreza. Y ahí, de lo que se iba a discutir, era de un tema que ahora enseguidita se los voy a comentar cuál era, porque habrán visto el video que sacó hoy el Papa, y quisiera comentarlo con ustedes. El tema era que ahí ahí empiezo ya a darme cuenta que Naciones Unidas y que la globalización no explicaba lo que yo quería entender, ni lo que yo quería hacer. Entonces empiezo a barruntar si tengo que dejar la política para dedicarme a la vida académica, y en qué, en filosofía, en sociología, y me inclino más a la sociología, porque la filosofía política que en ese momento andaba dando vueltas por ahí, a lo mejor le suenan los nombres de Habermas, John Rawls, Dworkin, a mí no me decían absolutamente nada. Peronista de conurbano leyendo a estos tipos. Algún día, si quieren, les cuento algunas anécdotas graciosas que tengo con alguno de estos y su incapacidad para entender nuestras realidades, ¿no? Entonces no me servía nada. Y en esto lo conozco a Scanone, armando reuniones y lo conozco a Scanone, y Scanone me genera un impacto muy profundo, no solo intelectualmente, porque el tipo hablaba de las cosas que pasaban, sino también en lo personal. Me acuerdo de algunas charlas, en esa época estaba con montones de dudas, de cuestiones de fe y demás, y me acuerdo una de las primeras, la charla que él había dado era sobre desarrollo humano, que yo le invité, eso coordinaba el programa de desarrollo humano. Las explicaciones que él dio me impactaron mucho. Pues me acuerdo que particularmente me había llamado la atención cuando, ahora hago un paréntesis, les cuento lo del Papa y después sigo con Scanone y de ahí vamos a Reyes Mate. ¿Saben por qué yo al final después me fui también de Naciones Unidas? Porque en la cumbre de Copenhague de lo que se iba a tratar era de la desaparición de los paraísos fiscales y del establecimiento de la Tobin Tax, de la tasa Tobin, que es la que implica que cada transacción internacional va a ser gravada como el 0,01%, ¿sí? Si ese dinero, eso iba a conseguir, por un lado, que el flujo internacional de divisas disminuya dramáticamente, porque los algoritmos que establecen de dónde a dónde tienen que ir las divisas, en lugar de estar pensando en el lucro inmediato, si tienen que pagar el 0,01%, o sea, el 1 por 1000 por cada transacción, ya el algoritmo tiene que incorporar el factor productivo de esa inversión. ¿Se entiende la lógica de esto, no? Ya no es la pura ganancia inmediata que tiene el algoritmo. Con lo cual, se recupera la inversión para fines productivos, para el trabajo, para todo esto. Y por otro lado, el dinero que quedara remanente se debería aplicar a potabilizar el agua a todo el mundo, sanitizar un montón de cosas, a acabar con la pobreza realmente. Bueno, llegó la cumbre de Copenhague. Nadie supo por qué este tema, que estaba consensuado por los gobiernos, por los Sherpas, ¿no? Se habían puesto todos de acuerdo, no apareció en agenda. Ahí fue cuando yo dije, esto es toda una farsa, y con una crisis existencial muy grande empiezo a dejar esto. Y realmente la persona que me parecía que veía por dónde iba la cosa era Scanone, y era un Scanone que además se plantea en algún momento algo que hoy tiene una actualidad enorme para pensarlo en la pandemia. Él, a través de Reyes Mate, pero gracias a Scanone conozco a Manuel Reyes Mate. Manuel Reyes Mate es un filósofo, teólogo español, muy interesante, contemporáneo, y que él estudia la modernidad desde sus márgenes. Entonces él lo que dice es, hay dos márgenes de la modernidad que no han sido profundamente estudiados, que son la filosofía judía y la filosofía latinoamericana. Y él además advierte que es en Argentina, particularmente en Buenos Aires, donde tenemos la mayor concentración de filósofos judíos y la mayor concentración de filósofos latinoamericanos. Entonces, curiosamente, de la mano de este español, empezamos a dialogar. Yo ahí me sentía, se imaginan, como el pibe hoy le contaba a Emilce, ¿no? Como ese chico que mira el partido desde la cancha y de golpe le dice, che, tenés que venir a jugar acá con estos que vos admirás, ¿no? Entonces empiezo a participar de un grupo que, por el lado de la filosofía de la liberación y latinoamericana, estaban Armando Porati, Mario Casalla, Scanone,
Y por el lado de la filosofía judía, Ricardo Foster, Santiago Kovalov, Alejandro Kaufman, en fin, era Diana Sperling, era un grupo realmente de lujo, ¿no? Y ahí entonces empiezo a darme cuenta que la cosa pasaba por ahí, no por la otra filosofía que era la que se enseñaba en la facultad y que a mí no me decía, les repito, absolutamente nada en función de mis demandas, de mis preocupaciones. Y aquí entonces, gracias a Escarone, conozco a este Reyes Mate, que además me hace redescubrir a Santo Tomás de Aquino. Después voy a comentar por qué, pero yo en la época entro a la Facultad de Derecho en el 79, en plena dictadura. En esa época, hablar de filosofía jurídica era hablar de una filosofía tomista que te llevaba a tenerle mucha bronca a Santo Tomás, ¿no? La filosofía tomista que se enseñaba durante la dictadura era más o menos la que decía que la ley natural es la que está por arriba de la ley de los hombres y por eso está muy bien que los militares hayan acabado con la Constitución y todo esto. Ese era más o menos para recontrasintetizar el Tomás que se leía en esa época. Después vino, cuando se fue la dictadura, vinieron los nuevos que traían la filosofía analítica, que claro, mira, filosofía analítica no está ni bien ni mal, pero no tenía nada que ver con mis intereses. Y en Puan se estudiaba una filosofía cuyo objeto de estudio es la filosofía. Estudiaban a filósofos, pero no me decían tampoco nada de las cosas, ¿no? En cambio, empiezo a escuchar a estos, gracias a Manuel Reyes Mate. Entonces, por un lado redescubro a Santo Tomás, después voy a comentar por qué, y por otro lado empiezo a encontrar este diálogo entre filosofía latinoamericana y filosofía judía, aunque ya desde ahí me queda una duda, que aquí simplemente la voy a plantear y les voy a comentar qué es lo que estoy trabajando ahora más, y es por qué ni unos ni otros, y sobre todo por qué la filosofía de la liberación le ha prestado tan poca atención a dos problemas cruciales de la filosofía política como son el derecho y el Estado. Tengo algunas hipótesis por ahí, acá simplemente lo comento. Viniendo yo de abogacía, esto es un déficit que siempre me llamó la atención y que ahora con algún grupo de colegas estamos tratando de retomar las enseñanzas de nuestros maestros para aplicarlas justamente al problema del derecho y del Estado, ¿no? Tampoco los abogados han estudiado filosofía de la liberación o teología de la liberación. Ahí hay una falta de diálogo que es llamativa. Pero bueno, el caso es que estos eran los temas que a mí me venían dando vueltas, mientras de alguna manera seguía vinculado a la política. Primero porque siempre pensé que había que evitar el riesgo de esos que hacen filosofía política y, como decíamos recién, creen que el objeto de estudio de la filosofía política es la filosofía política, con lo cual siempre hay que estar con los pies en el barro para no perder de vista, no el objeto de estudio, porque tenemos un objeto formal, sí, pero no un objeto material. No hay objeto material en el sentido de que uno pueda poner en un portaobjeto eso. Los que hacemos filosofía y sobre todo filosofía política, lo que hacemos es, tenemos un campo de estudio, no un objeto, ¿no? Campo, no sabemos de dónde viene la palabra campo, pero sí sabemos que los primeros textos que hablan de campo de Marte, de campo de, o sea, es el campo de batalla. El campus no es el lager, no es el lugar de la agricultura. El campus no es el jardín, el jardín, el campus es lo abierto. Ignoramos su etimología, pero todos los que estudian el tema indican que debe tener la misma etimología que Kampf en alemán. Es decir, hay algo de ahí de la lucha de lo agónico, de lo agonal que nos toca a nosotros. Y peguemos un salto ahora a un momento de política agonal pura y dura, tema que además con mi querida Nilce venimos discutiendo desde hace un montón de tiempo, así que me da hasta vergüenza hablar de esto delante de ella. Pero pasamos, les cuento a los amigos de Chile, que a poco de asumir Cristina Kirchner su primera presidencia, se produce un conflicto muy grande que fue llamado conflicto del campo, en donde por un tema de retenciones y demás, Ariel, ¿cómo estás? Por un tema de retenciones y demás, entonces de impuestos, digamos, para decirlo fácil, a las exportaciones del agro, sobreviene un conflicto entre todos los sectores vinculados al ámbito rural y, del otro lado, el kirchnerismo. Y con Cafiero tenemos una reunión justamente para discutir estos temas, donde cuando se termina la reunión nos quedamos a solas, Antonio Cafiero,
Juan Manuel Abal Medina, una persona muy, muy cercana a Cristina en ese momento, alto funcionario público, y yo. Y Cafiero le dice a Juan Manuel Abal Medina, los que son más grandes recordarán cómo hablaba Cafiero, ¿no? Dice, mire, Juan Manuel, yo acá hay algo que no entiendo. ¿Por qué usted que está cerca de Cristina no le dice que no puede ser que estén en contra del gobierno todos los que están en el ámbito rural? Que esté la sociedad rural, que son los grandes productores, como dirían allá ustedes los chilenos, los apellidos vinosos, bueno, vaya y pase, pero que también estén los sectores medios, Federación Agraria, Coninagro, que hasta los peones rurales estén del otro lado, es una locura. Pero además, la mitad del Partido Radical tiene que estar de este lado, todo el Partido Socialista tiene que estar acá, ¿cómo puede ser que estén todos en contra? Y Juan Manuel le dice, Antonio, lo que pasa es que primero hay que crear un antipueblo fuerte para que después, como contradicción dialéctica de ese antipueblo, surja el pueblo. Y entonces Cafiero lo mira como sorprendido, yo le digo, bueno, esa es la clave. Y entonces Juan Manuel dice, claro, eso es Ernesto Laclau con la idea justamente del pueblo como construcción discursiva. Entonces Cafiero me dice, del Persión, ¿por qué no me armo una reunión con Laclau? Y le armamos la reunión con Laclau, digo Laclau porque es de origen catalán, no Laclau, no es francés. ¿No? Le armamos una reunión con Laclau. Fascinante, lástima que ninguno de los dos permitió grabar, pero estábamos algunos de cada lado. Del lado de Antonio, seguramente alguno de ustedes los conocerá, estábamos Mario Casalla y Manuel Urriza, y Laclau fue con dos de sus discípulas de la Universidad de San Martín. La discusión fue maravillosa, pues los dos se querían y se respetaban muchísimo. Pero cuando el núcleo de la cosa fue cuando Antonio le dice, yo no entiendo cómo usted, siendo profesor de historia, de origen, sin embargo, no asume que el pueblo es un concepto histórico y considera que el pueblo es una construcción discursiva. A partir de ahí vino la gran discusión, ¿no? Donde Laclau le decía, no, Cafiero decía, hay una continuidad entre el pueblo de Tupac Amaru, el proyecto de los jesuitas, Rosas, Irigoyen, Perón, hay una continuidad en todo esto. Y del otro lado, Laclau decía, no, el pueblo de Rosas no tiene nada que ver con el de Irigoyen ni con el de Perón, cada uno es una construcción discursiva distinta. Bueno, en un momento, Laclau le dice a Cafiero, lo que pasa es que ustedes quieren seguir ganando como gana siempre el peronismo con el 64% de los votos. Y eso implica tantas negociaciones que después cuando gobiernan viene el caos que vino en el 76. Hay que ganar con el 50% más uno. Y Cafiero le dice, no, hay que ganar con el 99%, porque todos los sectores populares tenemos intereses mucho más comunes que el 1% del capital acumulado. Entonces, tenemos que estar en 99 acá. Bueno, gran discusión, gran ahí. Después otro día, si quieren, se las cuento con más detalle. Pero, ¿qué nos plantea esto? Ustedes no sé si conocen más o menos la obra de Laclau, que estos días vuelve a estar muy de moda porque vieron el colega chileno justamente que dice que lo que está pasando en Colombia y en Chile es todo obra de las ideas de Laclau. Si no tienen ese video y audio que está circulando por todos lados, pídanmelo que se los paso, porque es para los que sabemos algo de filosofía, es para llorar de la risa. Pero cuando pensás un poco en que la realidad se construye a partir de estas huevadas, es para llorar de terror por lo que puede llegar a venir, ¿no? Pero bueno, caso es que Laclau, dale, después se lo comparto a José Carlos, así él después se lo reenvía, por favor. Bueno, la cuestión es que la tesis básica en esto de Laclau va a ser que, y acá ahora vamos a la parte teórica, ¿eh? Dejamos ya las vivencias, se las conté de dónde venía esto y vamos a la parte puramente teórica. Para Laclau, efectivamente no existe algo así como el pueblo, como algo que venga dado ni por la historia, ni por la cultura, ni nada, sino que lo que tenemos son, por un lado, un poder grande que trata de responder a pequeñas demandas desarticuladas del otro lado. Y va más o menos respondiendo a estas distintas demandas. Cuando empieza a no dar respuesta a todas estas demandas, digo más o menos respondiendo, nunca responde del todo. No me voy a meter acá a explicar por qué diferencia hay entre demanda y reclamo, vamos a hacerlo lo más simple posible, ¿no? Entonces,
entre estas demandas nunca se satisfacen del todo, pero más o menos las va manteniendo bien. Y cuando no las mantiene satisfechas, por lo menos hace que entre estos tipos se peleen. Cuando Flora Tristán, bueno, todos habrán leído los de este lado el Martín Fierro. Martín Fierro es un tipo de pueblo, pero que en lugar de aliarse con los que serían sus aliados naturales, desprecia al negro, desprecia a la mujer, no se lleva del todo bien con el indígena. Los mismos tipo fuerzas del orden que lo persiguen están en su misma clase social y se pelean. Esta desarticulación es algo común, ¿no? Flora Tristán lo teoriza cuando ella advierte, ¿no? Cuando recuerdan que Flora Tristán, hija paria, por eso su autobiografía se llama Memorias de una paria, de un hermano de Pío Tristán, del general Pío Tristán, con su madre, nace en un ambiente de mucha cultura, de muy alto nivel intelectual, pero como paria, sin ningún reconocimiento social. Su madre era soltera, su padre murió antes de... Y por lo tanto ella va a tener que casarse va a tener que entrar a trabajar en una fábrica a los 14 años. Y ve lo que es la explotación de los obreros fabriles a mediados del siglo XIX. Se casa o la casan con el dueño de la fábrica. Es violada sistemáticamente y tiene 3 hijos, uno se le muere. Claro, nadie podía entender que ella dijera que estaba siendo violada. Si es tu esposo, ¿cómo te va a violar? Entonces ella advierte el lugar del trabajador y el lugar de la mujer. Y empieza a ser, se va, de ahí se divorcia, pasa a ser un espanto, pero empieza a plantearle a los trabajadores, arma las uniones de trabajadores y más o menos es escuchada, cuando dice si nosotros nos juntamos, si nos rebelamos, pero cuando le dice a los trabajadores que la emancipación de la mujer, que es condición necesaria para su propia emancipación, los trabajadores le dicen salí de acá. Después, en su desesperación, ella viaja hasta Arequipa, hasta Perú, a ver a su tío, y pasa primero por Cabo Verde y después por la Guyana francesa, y ahí conoce la esclavitud. Y cuando pasa por Valparaíso y después va al Callao, y del Callao hasta Arequipa, ve lo que era la esclavitud de los indígenas. Y entonces ella, cuando vuelve, advierte que hay un hilo conductor entre el sojuzgamiento del trabajador industrial, de la mujer, del esclavo indígena, del esclavo africano, que todo eso es parte de un mismo sistema, y advierte cómo las mujeres francesas podían estar de acuerdo cuando ella les decía tienen que emanciparse ustedes para que se emancipen sus maridos, pero no querían saber nada con que se emancipen los negros, qué tenemos que ver nosotras con los negros o con los indígenas, ¿no? Esto es justamente lo que impide una conformación de pueblo. ¿Cuándo se puede conformar un pueblo? Dirá la Clau. Cuando empiezan a ser tantas las anomalías, las disconformidades, las demandas insatisfechas, que se genera el caldo de cultivo para que aparezca un aglutinante discursivo. El aglutinante discursivo, ya introduzco el nombre, el significante vacío, es un significante que en sí mismo no significa nada y al mismo tiempo significa todo. El ejemplo más fácil es el de Solidarnosc o solidaridad. En Polonia, en los años 70, había mucha disconformidad con el régimen. El régimen polaco era un régimen impuesto por la Unión Soviética, ¿no? Comunista. Entonces resulta que vos tenías católicos conservadores que no querían saber nada con ese régimen por razones obvias, ¿no? Tenías liberales que estaban en contra del régimen porque ellos querían democracia, querían libertad. Tenías homosexuales que estaban en contra del régimen porque no les daba libertad para tener sus... Tenías gente que quería consumir marihuana y que estaba en contra del régimen porque no lo dejaba. Tenías socialistas que estaban en contra del régimen porque decían esos no tienen nada que ver con el socialismo que proclaman. Entre los católicos conservadores y nacionalistas y demás, los liberales, los socialistas, los gays, los que querían marihuana libre, entre ellos no solo no había nada en común, sino que había mucho que los desunía. ¿Pero qué los une? Los une en un momento dado un significante vacío que es el significante solidaridad.
aparece un sindicato en Gdansk, en un puerto de Polonia, con un sindicalista, a lo mejor los más jóvenes habrán visto por algún lado fotos y demás de Lech Walesa, un tipo con grandes bigotes, que no tiene un discurso muy lleno de significación, pero básicamente lo que va a plantear es eso, solidaridad y actúa esto como un aglutinante, todos se juntan ahí y cae el régimen. Entonces, va a decir Laclau, hay una conformación discursiva de pueblo a partir de esta idea de solidaridad. ¿Se entiende? Pero hay pueblo porque primero hubo antipueblo, porque tenías ese régimen ahí que era lo que estaba primero. Después el pueblo se articula en torno a esto. Entre unos y otros no hay nada que ver desde un punto de vista sustancial. La identidad que pueden tener unos y otros es una mera metonimia de contigüidad. La metonimia de contigüidad es cuando, recién creo que era Ezequiel, dijo, o Joaquín, espera un ratito que me voy a hacer el mate. Obviamente volviste con el agua ya caliente, porque obviamente la pava ya estaba casi hirviendo. No, la pava no puede hervir si la pava es de metal. Pero sin embargo, todos entendimos cuando dije eso. ¿Por qué lo entendimos? Por metonimia de contigüidad. ¿Se entiende? Es decir, no es que la pava y el agua tengan una unidad sustancial. Hay una metonimia de contigüidad. Otro ejemplo que da Laclau es que hay metonimia de contigüidad entre el sindicato de camioneros no me acuerdo si era de Arkansas o de algún lugar del sur y al medio de Estados Unidos, y los negros de Alabama, justo donde los negros habían sido bien reprimidos. Entonces, entre el sindicato de camioneros de Alabama y los negros de Alabama no hay nada en común. Sin embargo, el sindicato de camioneros puso a disposición de unos negros reprimidos en Alabama a sus abogados para que los asistan. ¿Qué hay en común entre estos? Nada, dirá Laclau, simplemente metonimia de contigüidad. Más aún, él estaba viendo con un colega ahora no me acuerdo si en Estados Unidos o en Inglaterra, pero estaba viendo los sucesos de Praga del 89, donde llevaban carteles que decían justicia y verdad. Y eso a mí me hizo mucho sentido, lo que dice acá Laclau, porque cuando yo los veía desde Argentina, me acordaba muchísimo de nuestros carteles de memoria y justicia. Y me emocionaba y me sentía muy cercano a los checos. Sin embargo, cosa que le pasó al profesor que estaba viendo esto con Laclau. Y Laclau le dice, vos te emocionás porque la idea de justicia y verdad que vos entendés no tiene nada que ver con la que están entendiendo ellos. Ahí hay una mera metonimia de contigüidad. Pero lo que entienden los checos no tiene nada que ver con lo tuyo. Y esto te confieso, Emilce, vos que sos laclauniana, a mí me hizo, esa anécdota en particular, me hizo mucho ruido, porque cuando yo estuve en Praga, no mucho después de la caída del muro, era como que hablábamos, obviamente ellos en checo, yo en castellano no, pero el inglés más o menos malo que hablábamos, era un mismo idioma en un sentido más profundo. O sea, lo que ellos sentían, la gente de mi generación, había sentido lo mismo que mi generación sentía con la dictadura. Y nos dábamos cuenta que había algo, no sé si lo mismo, usé mal la palabra, pero había algo, introduzco aquí el término, había algo análogo. Entonces, ¿cuál creo yo que es el problema de Laclau? El significante vacío, Laclau lo toma de la idea del Dios de las teologías negativas. Esto lo desarrolla en varios textos, pero hay uno particularmente donde lo desarrolla con más enjundia, que es, Milce, me vas a ayudar, mística, retórica y política, si no me equivoco, ¿no? Mística, retórica y política, pero está en varios textos desarrollados esto. Donde él básicamente en este libro lo que hace es tomar a el pseudo Eropagita, al maestro Eckhart y a la teología negativa la teología negativa judía, sobre todo en la versión de Scholem, pero también toma otros, ¿no? Pero entonces, ustedes recordarán, mucho mejor que yo, me muero de vergüenza contar esto delante de ustedes, pero bueno, solamente para ordenar mi propio discurso, ¿no? Recordarán que para la teología negativa, si yo digo Dios es sabio, y no, mirá, no puedo decir Dios es sabio, primero pues no puedo decir Dios es, en el sentido en que es este mate, que es este cuadro, que es José Carlos o que es Carolina, no puedo decir. Pero menos todavía puedo decir que Dios es sabio. Pero tampoco puedo decir de Dios que no es.
De Dios entonces nada puede ser dicho, ni qué es, ni qué no es, ni... Esto es lo que nos lleva entonces a Laclau a decir Dios es el significante vacío. Y nada moviliza más que un significante vacío. Si vas a otorgar significado a ese significante, te quedás con una porcioncita nada más. ¿Se entiende esto? En la medida en que ese significante sea vacío, es como una especie de agujero negro que por fuerza gravitatoria todo junta. Otro ejemplo que da Laclau de significante vacío, estos ejemplos los da más, yo los recuerdo más de habérselos escuchado en conferencias, algunos los estoy tomando de textos escritos, otros de conferencias. A mí siempre me resultó más claro Laclau hablando que escribiendo. Pero bueno, otro ejemplo que él da. Una sobrina de él era muy peronista. Y durante una de las tantas dictaduras que tuvimos en Argentina para acabar con el peronismo, entonces ella quería hacerse un aborto. Y va al hospital, y en el hospital la sacan carpiendo. Y entonces cuando ella sale del hospital, mira para la puerta del hospital y grita, ¡viva Perón, carajo! Resulta que Perón estaba en contra del aborto. Nunca, y además hay textos muy explícitos en contra de esto. ¿Pero qué la llevó a ella a decir viva Perón? Era su forma, o sea, Perón era el significante vacío que aglutinaba todo lo que estaba en contra de las dictaduras, sea de izquierda, de derecha, de centro. Esto es la clave. Estoy recontra esquematizando, es de una enorme complejidad Laclau, pero esquematizando podemos plantear, más que Laclau, esta es la lectura política que se hace de Laclau. Y entonces se trata de construir políticamente a partir de esto. Bien, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a Reyes Mate y pensamos con Reyes Mate que en realidad hay algo así como la analogía? Hay algo así como una analogía, no, lejos de mí explicar aquí qué es la analogía ni qué tipo de analogía se da acá, después vamos a entrar en eso. Hay alguna suerte de analogía entre lo que le pasa a las distintas esferas. Esa analogía, o sea, Reyes Mate no está dialogando con Laclau, esto lo hago yo, tomando Reyes Mate, particularmente el texto que a mí más me interesa de Reyes Mate, él tiene muchos muy buenos, de aquí a los que estudian a Benjamin y demás, los que más les van a interesar son los textos sobre el judaísmo, ¿no? Memoria de Occidente, La razón de los vencidos, pero a mí, como lo que me interesa es repensar el derecho y el Estado, el texto que más me gusta de Reyes Mate es el Tratado de la Injusticia. El eje del Tratado de la Injusticia es que él plantea que la filosofía griega, y dentro de la filosofía griega todos los tratados sobre la justicia, como Habermas, Rawls, Amartya Sen, Medianoche en la Historia, es tremendo, claro, Amartya Sen, etcétera, todos estos lo que hacen es con lo de Medianoche en la Historia me distraje, me estaba con otras cosas, pero no quiero irme a Reyes Mate, sino volver para acá con este punto específico de Reyes Mate. Él va a decir, todos estos autores parten de la idea de que lo que existe es la justicia. A lo sumo, partirán de que, bueno, tenemos el hecho de la injusticia, pero enseguida se lo saltan, dice él, ¿no?, a la torera, y ya se ponen a hablar de la justicia. Porque claro, todos tienen ese prejuicio de raíz griega, que creen, que identifican el bien, el ser, lo bello, pero sobre todo el bien con el ser. Entonces él dice, en realidad, esto es un disparate, porque lo que es no es propiamente la justicia. Hay muy pocas situaciones de justicia que podamos verla como tal. Lo normal que encontramos es la injusticia. Entonces, si nosotros partimos del analogado principal como la injusticia, no como la justicia, porque ahí te vienen, ¿viste los huevones que hacen filosofía analítica que dicen no se puede hablar de la justicia porque no se puede definir la justicia? Como si, obviamente, hay que hablar de lo que no se puede definir, de lo que se puede definir, ¿para qué vas a hablar? Este es el diccionario, pero lo importante no es lo que se puede definir, ¿no? Es suyo. Porque si se puede definir, ya tiene fin, tiene límite. La justicia, la libertad, el amor, la vida, lo humano, las cosas verdaderamente importantes no se pueden definir. Un filósofo analítico es un señor que cree que la Segunda Guerra Mundial se dio porque no se pusieron de acuerdo en la definición de democracia Churchill, Stalin, De Gaulle y Roosevelt, ¿no? y Hitler. Si se hubieran puesto de acuerdo, este problema era puramente de definición, las pelotas. Estamos hablando de poder y cuando se habla de poder no es cuestión de definir la justicia.
todavía estamos con el tema tributario. Ustedes saben que siempre lo injusto, todo tributo es injusto cuando lo tengo que pagar yo, ¿no? Esa es una base básica. Bien, esto está todo atravesado por el interés. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros planteamos la injusticia como primer analogado, permite entender que hay una analogía entre lo que le pasa al negro de Alabama con lo que le pasa al sindicato. Los dos son víctimas de una injusticia que parte del mismo sistema. Uno diría, esto es tan fácil de entender. Y a partir de acá es posible empezar a pensar la construcción de movimientos populares de liberación, a partir justamente de que los distintos sectores adviertan la situación de injusticia que están padeciendo. Situación de injusticia que en este momento, el video del Papa de hoy, que ese video de menos de 2 minutos es clarísimo, en gran medida sigue teniendo que ver con lo que se planteó en la cumbre de Copenhague. Eliminar los paraísos fiscales, plantear la Tobin Tax y de raíz eliminás la fuente principal de la corrupción en un montón de cuestiones. O sea, eso de que la raíz de la pobreza está en la corrupción, sí, claro, pero la raíz de la corrupción está en que no tomamos medidas en serio para acabar con la corrupción. Salvo que alguno crea que haya que elegir gente ética, gente moral y qué sé yo. Joder, un tipo ético va a decir la verdad en la campaña y siempre va a perder. O sea, olvidémonos de pensar eso. La ética de verdad no pasa por elegir gente buena, honesta y capaz. Pasa por generar las condiciones institucionales para que no se pueda robar de esa forma. Pero bueno, volvemos entonces a esto. ¿Por qué algo que parece tan evidente como esto no va a ser aceptado por Laclau? ¿Por qué él va a generar algo tan complicado para entender al pueblo a partir de esta matriz discursiva, no asumiendo que hay una analogía que se va dando a lo largo de la historia, de la cultura, que está dada en la construcción de eso que Castoriadis llama el imaginario, cuando él llama la institución imaginaria de la sociedad, no la constitución, es la institución. Para pensar una constitución primero tenemos que ver cómo fue instituido eso, y eso es una construcción histórica donde el discurso interviene, obvio, pero no solo el discurso contemporáneo de hoy. Por eso Castoriadis va a decir, historia y sociedad son inescindibles, no en el sentido banal de pensar que a lo largo del devenir histórico, bueno, el videíto, igual lo que dice hoy Francisco, se lo resumo en 1 minuto 58 diciendo, el problema del mundo es la concentración que se da en el capital financiero. Si no acabamos con esto, todo lo demás que hablemos es zaraza. Eso sería 1 minuto 58 resumido en pocos segundos. Pero lo dice mucho mejor, por supuesto. Claro, la especulación financiera, exacto. Bien, entonces, volvemos a un paso para atrás. Entonces, ¿por qué él va a decir no hay analogía? Si parece que esto está... ¿Por qué él va a decir que la analogía, él está pensando solamente en la analogía de atribución de Tomás, ¿no? Hago así porque Tomás es una catedral gótica, o sea, estamos siempre pensando en cómo llegamos al analogado principal, donde en última instancia el analogado principal, en términos metafísicos, va a ser el ser, y en términos teológicos y más va a ser Dios, ¿sí? Y entonces va a decir Laclau, el problema entonces es que el analogado principal es el nombre con que nos quieren meter de contrabando a la vieja sustancia. Y como justamente nosotros estamos planteando, él lo piensa desde su perspectiva, diríamos, postestructuralista, ¿no? El postestructuralismo tiene que rendir cuentas con el historicismo. Y es lógico que primero el estructuralismo y después el postestructuralismo traten de desembarazarse de todo historicismo. Pero bueno, ya la hipoteca la pagamos. Sin embargo, él sigue planteándolo desde este lugar. Pero y tiene razón si nosotros pensamos la analogía en ese sentido estricto. Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos la analogía desde otro lado? ¿Y qué pasa sobre todo si, como hace Scanone o como hace Dussel, ya con esto voy cerrando, pensamos la analogía en vinculación con la dialéctica, pensamos la cosa anadialécticamente? ¿Qué significa esto? Recuerdan ustedes, y acá voy directamente a Scanone, para Santo Tomás, cuando él resuelve el problema de la teología negativa, él va a decir, yo puedo decir de Dios que Dios es sabio, afirmación, pero inmediatamente tengo que decir, no es
2 puntos, Dios es sabio. ¿Por qué? Porque efectivamente ni puedo decir de Dios que es en el mismo sentido que todas las otras cosas, ni puedo decir que es sabio, dice Tomás, en el sentido en que es sabio Alberto o el filósofo, ¿no? Refiriéndose a San Alberto o a Aristóteles. No obstante lo cual, en un sentido eminente, puedo decir que Dios es sabio, pero sabiendo que esta es una analogía que es análoga a esta, ¿no? Una analogía de atribución. Yo estos atributos los tiene acá, pero en forma análoga. Bien, entonces, gracias a la analogía, yo puedo decir, ojo, porque entonces yo puedo pensar que hay acá la analogía que es la injusticia, y que la injusticia, como no es la injusticia nunca es igual a sí misma, porque se trata justamente de la negación de justicia. Me van siguiendo en esto, ¿no? Entonces yo puedo decir, ojo, porque esta analogía no es igual a esto primero, tampoco es igual a sí misma, no es la síntesis de Hegel, y acá hago otro paréntesis, también en Laclau entiendo, esto no es una hipótesis, pero si no en Laclau, por lo menos muchos de los laclaunianos, está muy presente la prevención adorniana con respecto al momento de la síntesis. ¿Se acuerdan cuando Adorno en la dialéctica negativa, no se enojen conmigo los adornianos porque voy a tratar de meter en 30 segundos un tema complicadísimo, pero digamos, más o menos la idea es, si yo tengo la tesis y de la misma tesis sale la antítesis, la síntesis va a ser el momento del poder. La síntesis siempre es el momento del poder y por lo tanto es muy peligroso llegar a la síntesis, porque ahí se ocluye la libertad, se ocluye todo esto. Por eso entonces siempre hay que quedarse en el momento de la antítesis. Por supuesto, lo que esto dio como consecuencia es el Mayo francés, ¿sí? Esta cosa tan propia de cierta izquierda que siempre está en contra de todo y con la cual es imposible construir nada. El Mayo francés sí parecía, o los estudiantes habían ocupado las calles, qué sé yo, pero como ellos mismos no se animaron a hacer una síntesis, se fue todo al cuerpo. Entonces, si nosotros pensamos el tema como el miedo a la síntesis, ahí hay varios problemas, ¿no? Primero el de toda la filosofía europea, que desde el absolutismo hasta el totalitarismo, siempre tuvieron al poder como algo feo, tuvieron el poder como lo opuesto a la libertad. Ahora, si para nosotros el poder es lo opuesto a la libertad, estamos sonados. En América Latina, el poder es lo opuesto a la impotencia. Necesitas acumulación de poder para transformar la realidad. De lo contrario, te quedás en el miedo al poder y por lo tanto en la impotencia. Ahora, volvemos entonces. Yo, gracias a cierta visión de la analogía, en Tomás, puedo llegar a pensar esa síntesis como del todo no igual a sí misma. Puedo zafar entonces de la síntesis de Adorno. ¿Y por qué no me quedo entonces con la idea de analogía como hace Mauricio Gauchot, por ejemplo, y me dejo de jorobar con esta palabra difícil de Scanoni y de Dussel de la anadialéctica? Porque el problema de la analogía es simple, repito, Dios es sabio, en momento de afirmación. No es Dios es sabio, momento de negación, Dios es sabio, momento eminente. El problema de la analogía simple es que se salta otra vez a la torera este momento. Y los que hacemos política sabemos que no es tan fácil salir de acá. Si yo parto de la afirmación, la sociedad justa, la tierra sin mal de los guaraníes, el paraíso terrenal, lo que corno sea que quieran ustedes como afirmación, y lo que tengo es la realidad, que es la realidad de injusticia, yo no voy a simplemente decir, bueno, niego esto y entonces llego a esta otra cosa. Aquí hace falta una negación, pero que es una negación dialéctica. ¿Se entiende? Voy a tener, por eso, la anadialéctica tiene 4 momentos en vez de 3. Tengo la afirmación, la tierra sin mal, la comunidad organizada, el paraíso terrenal, lo que vos quieras. Tengo el segundo momento, que es el momento de la injusticia, que es el verdaderamente existente acá. La negación de esa injusticia es lo que me va a permitir este tercer momento, que es la negación de esta negación. Y de ahí, por vía de analogía, voy a poder volver a construir algo como lo que estaba acá, pero va a ser distinto. No va a ser exactamente la tierra sin mal, no va a ser exactamente el paraíso terrenal, pero va a ser algo mucho mejor que esto. Frente a aquellos escépticos que dicen, el mundo fue si será una porquería, no hay nada que hacer,
Bueno, los que tenemos algunas canas y vivimos durante la dictadura sabemos que no es lo mismo vivir en dictadura que vivir en democracia. Me puede gustar más o menos uno de los regímenes que hay, pero es tan ridículo decir Macri basura, vos sos la dictadura, como el tipo que pasaba ayer gritando por acá diciendo basta del kirchnerismo nazi, la dictadura kirchnerista, déjame de jorobar. Si has vivido en dictadura sabes que ni Macri ni Alberto son dictadura. O sea, hay realmente no todo de igual, no todo de igual. No es lo mismo una cosa que otra. O sea, se puede estar un poco mejor, se puede estar un poco peor. Ahora, entonces, vos me podés decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no hablas simplemente de dialéctica? Porque tenés la tierra sin mal, tenés la negación, y la negación de la... ¿Se acuerdan que para Hegel y después para Marx también la identidad es la identidad de la identidad y la negación de la identidad, ¿no? Entonces estás dentro de, reconoces esa cosa diferente, porque acá hay otra ventaja que te aporta la anadialéctica. Si yo me quedo con la dialéctica sola, voy a pensar que tengo aquí la tesis, ¿sí? El capitalista, y tengo aquí la antítesis, el proletariado que necesariamente sale de la tesis, ¿sí? La semilla, la antítesis es el germen que va a acabar con la semilla, pero está contenido en la semilla. Es decir, en la dialéctica hegeliano-marxista, la antítesis está contenida en la tesis, con lo cual, dirá Scanone, no hay lugar para la novedad, ni la novedad histórica, ni la novedad que viene de la alteridad. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que no están ya incluidas en la tesis. La historia no es el devenir de la tesis. La historia no es desarrollo, como plantearía un Aristóteles, ¿no? Está todo arrollado, entonces después vas desarrollando, pero ya está todo contenido in nuce ahí. No, la historia implica novedad. Acuérdense, no me voy a meter ahora con esto, con cómo plantea Scanone a partir de Benjamin y de Max Werner la filosofía de la historia, pero sí el problema de la irrupción de la novedad y de la alteridad permanentemente en la historia, que es lo que hace que no es un desarrollo lineal y demás. Entonces, la analogía lo que te permite es incorporar la novedad en un doble sentido. Puedes incorporar la novedad porque la dialéctica te la niega, te dice la novedad está contenida en la tesis. Pero además, porque gracias a la analogía vos podés entender a lo otro. Cuando te encontrás con una cultura distinta, y obviamente Scanone y Dussel están pensando en América Latina, cuando aparece la cultura distinta, esa cultura distinta no es lo totalmente otro, pero yo de alguna manera puedo llegar a dialogar con ese totalmente otro, puedo llegar a escuchar y a entender, porque hay analogía. Obviamente no va a ser la identidad, no es lo mismo. Cuando yo escucho el sufrimiento de una chica de 15 años, pobre, que fue violada, yo como varón blanco de clase media podría decir, es lo totalmente otro, no lo entiendo. Por supuesto que yo no voy a sentir lo mismo, obvio que no, pero sí puedo compadecer, porque por analogía voy a poder comprender, no con identidad de comprensión, pero sí voy a poder de alguna manera entender ese dolor. ¿Se entiende esto? Porque hay una analogía que permite esto. Entonces, si yo me quedo solamente con la analogía, me quedo sin el factor de la negatividad tan fuerte en la política. La negación de la injusticia no es algo que se salta a la torera, sino que requiere de un montón de procesos. Pero si me quedo nada más que con la dialéctica, no puedo ni encontrar la novedad, por un lado, ni puedo asumir que esa síntesis no es igual a sí misma, porque esa síntesis es incluso análoga con respecto a sí misma. ¿Se entiende? Entonces, me parece que el poder entender al pueblo a partir de aquí nos da algunas pistas. Y en este sentido, y ya para cerrar del todo, quisiera recordar algo que para mí fue muy interesante, una charla que dio el rabino Goldman, que en una de las cosas que organizaba Emilce en la Facultad de Filosofía junto con José Carlos, donde el rabino Goldman explicó algo muy interesante acerca de cómo aquellas lenguas que no tienen la palabra ser se ven obligadas a definir las cosas de otra manera que no son por género y diferencia específica, más allá de las lógicas polimodales y demás. La forma mentis que tiene el occidental o la occidental común es definir adentro de su cabeza por género y diferencia específica. Es decir, el ser humano
es un animal racional. Entonces, bueno, tenemos que definir ahora qué es el animal. Y el animal es el ser vivo que se mueve por ser moviente. Bueno, entonces tengo que definir qué es el ser viviente. El ser viviente es el ser que tiene la posibilidad, es el ser. Y en última instancia siempre termino en el ser. Pero el verbo ser es un verbo rarísimo, y que además es bastante raro y no tiene tampoco mucho sentido, le genera muchas complicaciones al europeo medio, que vos le tirás por qué es el ser y no más bien la nada, y el chabón se te deprime, ¿no? Pero si vos pensás en la forma verbal más parecida a la de ser, que tiene el hebreo, que tiene el guaraní, que tiene el quechua, que tienen todas las lenguas, que sería algo así como estar siendo. Para los lectores de Kush esto no es ninguna novedad. Entonces, el estar siendo, ya la cosa te la planteo de otra manera, porque entonces vos no vas a preguntar qué es pueblo, sino qué está siendo pueblo. Y entonces, el rabino Goldman decía, vos, para pensar el qué está siendo, por ejemplo, él decía la paz en aquel momento, hay que pensar en qué es lo que no está siendo la paz. La paz no está siendo el exilio. La oposición paz-exilio a mí me pareció fascinante por todas las derivas que eso implica. Pero también esto nos permite repensar la idea de pueblo. Y ahí yo voy a disentir con Scannone, porque Scannone distingue entre pueblo, en algunos textos pueblo y antipueblo, y en otros pueblo y oligarquía. A mí no me parece, y esto yo lo discutí bastante con él, creo que cuando uno elige una denominación, las dos partes tienen que sentirse identificadas con esa denominación. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo, yo sí me asumo como pueblo. Ahora, el tipo que no se asume como pueblo, la mujer que no se asume como pueblo, no sé si le va a gustar que yo le diga vos sos oligarca o vos sos antipueblo. ¿Se entiende? Tiene que asumirlo. Yo prefiero, en ese sentido, hablar de pueblo, está siendo pueblo lo que no está siendo individualismo. La señora Mirta Legrand se sentiría muy ofendida si yo la trato de pueblo. Pero también se ofendería si yo la trato de antipueblo, de oligarquía. Pero si yo le digo usted es individualista, no sé si se enojaría. ¿Se entiende? Entonces me parece que por este lado podemos encontrar algo. Un pueblo, entonces, que encuentra en la injusticia el primer analogado y entonces trabaja por la consecución de la justicia, de una justicia social. Del otro lado no se van a ofender, yo participé en los debates de la Convención Constituyente del 94, soy el asesor de Cafiero, y recuerdo cuando en el artículo 75 se plantea que corresponde al Congreso Nacional plantear lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, yo tenía miedo que se objetara el concepto de desarrollo humano, pero no. Lo que Alzogaray y la bancada liberal objetó fue el concepto de justicia social. Pues no existe la sociedad, solo existe el individuo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el pueblo es el que lucha por la justicia social. El otro es el que considera que la justicia social es un mito elaborado, sobre todo es un mito judeocristiano, ¿no? Así lo va a plantear Hayek y demás. Si ustedes leen la Biblia, dice Hayek, ya aparecen que los profetas hablaban de estas huevadas y miren lo que consiguieron. Eso Hayek, ¿no? Entonces, ahí aparece un clivaje interesante. Una justicia social que por otras cosas que sería largo acá, se declina en tres aspectos: la equidad, la justicia social socialdemócrata de los 60, el reconocimiento, la justicia social más casada con el neoliberalismo de los 90, donde es importante el reconocimiento del otro para que el otro también consuma, pero donde se le agrega una dimensión que incluye Reyes Mate, y que me parece esencial para entender esto. Reyes Mate rescata de Santo Tomás la idea de justicia general. Entonces, él va a decir que el centro de la justicia social es que cada cual pueda realizarse haciendo algo por los demás. Es decir, lo que tanto nos insiste Scannone con la idea del don. El don no como una categoría de una ética buenista, sino el don como la posibilidad de realizarse. En el breve texto que José Carlos les pasó a ustedes, donde Reyes Mate trabaja la idea de fraternidad en Francisco, esto queda claro. Cuando yo estudié, y cierro ahora sí con esto, cuando yo estudié en la época de la dictadura, Santo Tomás, nos explicaban que la justicia general era el deber que cada uno tenía de pagar impuestos o de dar la vida por la patria en caso de guerra. Cuando leo a Reyes Mate, él dice, no, la justicia es justicia para que cada uno pueda realizarse dando lo mejor de sí.
ese profesor que como tiene 75 años lo dejan afuera y no puede ya dar más clase. Ese tipo no tiene problema ni de plata ni de reconocimiento posiblemente, pero siente que le falta algo porque no puede dar. ¿Se entiende? Esa idea de que uno se realiza dando no puede ser entendido por la modernidad, porque la modernidad entiende al sujeto como esencialmente no relacional, por lo tanto como egoísta, como que la justicia tiene que ver con lo que él recibe, pero no con lo que él da. Entonces hay una antropología mucho más profunda que plantea esto. Bueno, esto sería un poco, y dentro de la idea de pueblo esto está, ¿no? Yo me hago dando, doy, quiero, cuando Maradona se queja porque me cortaron las piernas, ahí se entiende, él no necesitaba más plata, más reconocimiento, se entiende a qué se refiere con decir, bueno, el Diego es pueblo, bueno, ahí tenés su caso, ¿no? El tipo necesita eso para... Bueno, no sé si más o menos queda claro cuál sería el planteo, por qué me parece que un diálogo entre Reyes Mates, Canone y Laclau es muy enriquecedor para por lo menos para repensar la filosofía política desde estas categorías, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias por la paciencia, ya me excedí de lo que yo quería, que era menos de una hora, pero bueno, sí, fue menos de una hora, porque arrancamos en 45, así que bueno, gracias, gentes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Ahora queda abierta la conversación. Como siempre, en el chat de los participantes me piden la palabra y se las paso. Y como para iniciar nomás, yo me quedé pensando una cosa que quiero planteártela, a ver qué te parece. Que es respecto de esta tensión de la identidad del pueblo como relato, o el tema de la identidad como continuidad histórica. En un lado que tendríamos que la identidad está constituida por las demandas, ¿está bien? Y en el otro lado, la historia compartida como un proceso que finalmente constituye una identidad cultural. Yo te preguntaría dos cosas. Digo, si a su vez después no aparecen los profetas resguardadores de ambas identidades, o sea, los relatos que pretenden garantizar a través del relato la contención de todas las demandas, o también, cosa que también nos ha pasado a los católicos, ¿no? Interpretar que somos la garantía de esa especie de sustrato mítico de la identidad popular. Lo primero. Ahora, lo segundo que te quiero preguntar es si hay que oponerlas a las dos cosas, porque las identidades por demandas, que son demandas históricas, esta idea de la justicia social que se demanda, esto es una demanda histórica que lleva tiempo y que finalmente constituye identidades culturales. O sea, digo, si la misma identidad por demanda, al darse en el tiempo y al identificarse en el tiempo aquellos que luchan por la justicia social, no constituyen una identidad comunitaria que se caracteriza por lazos de solidaridad y que se expresa en un montón de cosas, también en relatos. Sí. Te lo pregunto porque, bueno. Sí, esto último sí, simplemente sí, efectivamente parte de esa construcción identitaria se da con el relato de esas luchas y demás. Y esto me lleva a lo anterior, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relato? Obviamente el relato, acá estoy pensando en Ricard, ¿no? Obviamente el relato es lo que construye la identidad. El tema es que cómo construimos ese relato. Y aquí me voy a algo que es muy escanoniano y que a mí por lo menos me abrió mucho la cabeza. Una charla que yo hacía de intermediario en una charla entre Alejandro Moreno, aquel salesiano que extrañamos tanto, venezolano nacido en España, que falleció para la misma época de Cacho. Y ese problema de qué hablamos cuando hablamos de relato
en su sentido de relación, porque el relato justamente se va construyendo como relatio a partir en el tiempo también. Y Scanone planteaba que el tema de la relación, si nosotros, el pueblo se constituye como haz de relaciones, relatos. Ahora, si la relación es, por un lado hay una relación hacia, que es muy importante tener alguna idea de hacia dónde vamos. No necesariamente unívoca, pero sí hay una hacia que más o menos, aunque sea por analogía, tenemos que tener en común. Ahora, a ese hacia tenemos que marchar juntos. La relación hacia y la relación juntos. El problema es que la relación hacia y la relación juntos, solita, no se distingue de la construcción del pueblo fascista. Tenemos un líder que dice hay que ir para allá y todos marchamos, ¿sí? Juntitos como en los desfiles nazis, estalinistas y demás. Lo que nos advierte Scanone sobre esto es la necesidad de pensar de una relación entre, pero sobre todo la relación coram, la relación cara a cara. Entonces dice, ahí ya desaparece este peligro de que sea el líder el que nos indica hacia dónde. Pero esa relación coram, esa relación cara a cara, tiene muchísimo que ver con algo que yo hoy no introduje porque entiendo que todos lo tenemos muy trabajado, pero que es fundamental para entender esto, que es el tema del pensar desde la víctima. La relación esa se tiene que dar en primer lugar y sobre todo desde la víctima. Esto es justamente lo contrario de la conformación nazi del pueblo, digamos, una concepción sustancial, donde solo están las relaciones hacia y junto con, donde el folk es una sustancia que tiene que ver con la sangre y el suelo, mientras que acá, después voy a meterme con el tema de la identidad, ¿no? Donde, como se darán cuenta ustedes que vienen del ámbito teológico, desde antes de que yo hable, Scanone está pensando en la identidad en el sentido del Dios trino, en el sentido que plantea Greyacke o Piero Coda, la identidad de Dios, ¿no? O sea, identidad como la identidad de sí mismo y no como la identidad del igual. Pero después voy a la traducción política de eso. Pero en este caso, el pensar desde la víctima no implica ni pensar con la víctima ni como la víctima, sino en pensar desde la víctima, asumiendo que es víctima aquel que tiene un padecimiento o un sufrimiento que es gratuito e injustificado. Y esto es bien interesante porque si uno se trata de entender a la víctima del padecimiento gratuito e injustificado, no como una ética buenista, digamos, sino como una necesidad de entender, la cosa cambia mucho, porque incluso aquel que vos decís, uy, mira, padece porque por culpa de los impuestos que tiene que pagar no se puede comprar la 4x4, entonces se considera víctima del sistema. Si vos entonces planteás el tema de si eso es gratuito en el sentido de que es porque, como dice Scanone, gratuito en el sentido de viene de arriba, ¿no? Sino que viene de Dios y de arriba porque cayó así, porque sí nomás. E injustificado, racionalmente, no hay justificación para esto, vos te pones a pensar y decir, a ver, esta víctima, claro, él cree que es víctima de pagar los impuestos, vos necesitas pagar los impuestos para que la cosa funcione, con lo cual, y lo ves sufrir, y entendés su sufrimiento, y entonces vas a descubrir que no solamente es un hijo de puta, sino también un pelotudo, porque encima de todo sufre. Entonces para mí esto de pensar desde la víctima está muy bueno, porque te permite ampliar muchísimo la mirada, ¿no? Así como, bueno, da para muchísimo esto del pensar desde la víctima, porque precisamente no se trata tampoco, insisto siempre en eso, del buenismo. Viste que hay mucha gente que habla de la víctima porque con la víctima es como un pañuelo que te lava cualquier culpa. O sea, yo pienso desde la víctima. Yo, como dice Benjamin, y resulta que podés hacer, como no me acuerdo qué filósofo que hablaba mucho de la víctima, pero resulta que ante las masacres que realiza el Estado de Israel en Sabra y en Shatila, no se conduele, pues dice, esos no son el otro, ¿no? O sea, pueden pasar a veces. No me olvidé ahora quién era ese filósofo. Bien. El caso es que esto nos lleva, entonces, ahora sí, el pensar la relación en este sentido profundo y demás, en cómo se constituye la identidad. Y claramente, la identidad que está pensando Scanone no es la identidad de lo igual, sino la identidad de sí mismo. Para plantearlo a los que no vienen por ahí de ese palo del giro trinitario y demás.
si yo me encuentro con un compañero mío de colegio que no veo de hace años, o sea, partimos de la base que Dios es uno y trino, ergo Dios no es igual a Dios. No se da esta metafísica de la igualdad propia de la filosofía griega. Entonces, si yo me encuentro con ese pibe, le digo, ¿vos sos el mismo que se sentaba en el banco de atrás? Sí, soy el mismo, o sea, conserva su identidad, pero no es igual. Yo después no voy a decir estás igual, pero eso todos sabemos que cuando te empiezan a decir estás igual, empezás a preocuparte, ¿no? Sabemos que eso es mentira, pero es el mismo, pero no es igual. De la misma manera, lo que plantea Greyasque, ¿no? Nosotros, si somos imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino, lo que esto significa es que no somos iguales a nosotros mismos. Pues, si nosotros, para poder realizarte, tenés que amarte, si vos te amás, ya te salís de vos mismo, es como que te mirás al espejo, con lo cual aparece la diferencia, lo que Heidegger llamaría la diferencia ontológica, pero si vos solamente te amás a vos mismo, terminás como Narciso tirándote al río y demás. Entonces hace falta algo más. Ahí lo que implica el amar al otro, dejarse amar, para realizarse. Insisto con esto. Entonces, aquí lo que va a plantear Escanón es que la identidad de uno se construye con la diferencia. Y la identidad como pueblo también se construye con la diferencia, con la permanente afluente migratorio, con los otros que piensan distinto y que te plantean, porque lo contrario de la diferencia no es la igualdad, lo contrario de la diferencia es la indiferencia. En el doble sentido de lo que está indiferenciado, ¿sí?, y de lo que me es indiferente. Entonces, la identidad se construye a partir de esto. Por eso se construye con el conflicto también. Acá, para darle la palabra a Emilce, que me imagino por dónde puede... no sé si me imagino, porque una de las cosas lindas que tiene Emilce es que siempre te sorprende con algo. Pero como este tema lo venimos discutiendo, sí quería cerrar con el tema de la fraternidad. Para la igualdad, para los que plantean la libertad como clave de bóveda, solo lo más importante vengo a ser yo, ¿sí? Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Para los que plantean la igualdad, hay una preocupación por el tú, pero el tú entendido como un alter ego, el tú entendido nada más que como estamos dentro de la dialéctica de la identidad, ¿sí? Yo no quiero que José Carlos tenga una bicicleta más linda que la mía, entonces quiero que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque sigo en pensar al otro como un otro yo nada más. En cambio, en la fraternidad, cuando yo voy a visitar a mi amigo Pablo, y mi sobrino Pablito me dice, Henry, la semana pasada jugaste con mi hermana, ahora tenés que jugar conmigo. El conflicto entre hermanos se da por un tercero. O sea, con la fraternidad irrumpe el tercero. Y recordamos cómo plantea Levinas que sin el tercero, la justicia es nada más que algo que tiene que ver o con la buena voluntad de uno o con la fuerza del otro. Si Eduardo y yo contratamos algo y yo no cumplo, y ahí Eduardo va a tener dos formas de decir, me va a decir, bueno, mirá, por favor, cumplí con esto porque si no me haces o va a decirme, mirá, yo sé porque me dijo mi mujer que vos adorás a tu hija, si vos la querés a tu hija, más vale que cumplas, ¿entiendes? Pero si eso mismo, ese mismo contrato que hicimos privadamente con José Carlos, lo hicimos delante de todos nosotros, entonces yo sé que si no cumplo voy a tener una sanción muy grande porque hay un tercero. El tercero es el que marca la institución y es donde puede aparecer la ley y la vida en común, por lo tanto la vida en sociedad. O sea, ahí irrumpe esa idea del tercero que está presente en la construcción de la identidad a partir de la teología trinitaria que Escanone a su vez toma de Greyasque y de Piero Coda, pero le da algunas vueltas muy interesantes. Gracias, Enrique. No sé si por ahí va la cosa. Emilce. Gracias, José Carlos, gracias, Enrique. No, un poco quería hacer un comentario, porque yo hice los deberes y me mandaron ver el video de Reyes Bate y miré el video de Reyes Bate. No leí el libro de Escanón, entonces me quedé. No, creo que me parece que hay Sócrates justamente lo matan porque dejó de hablar de la justicia y salió a preguntar y se encontró con lo concreto, que es la injusticia, ¿no? El comienzo de la filosofía como problema ético, que se da de Sócrates, justamente rompe ese paradigma, es decir, no se habla de la justicia, sino que se cuentan situaciones de injusticia.
Lo que pasa es que después, como todo, Occidente cambió ese relato, ¿no? Yendo al tema de la identidad de pueblo, Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, en la homilía de Pentecostés del 2020, del año pasado, dice algo muy interesante. Coincido con vos, y lo he publicado en los artículos del último mes, incluso en el que te mandé ahora para la revista Discernimiento. El tema no es ético, sino jurídico. Yo creo que a este Papa, toda la oposición que hay, no es porque está planteando un problema ético, porque sería vergonzoso que la Iglesia no se haga cargo de los pobres. El problema es que el Papa está abriendo un problema jurídico, que empieza con el Concilio Vaticano II, del punto 10 al punto 14, la Gaudium Spes, que es quien juzga, ¿no? Esto lo hemos hablado con Enrique. El problema no es darle un poco a los pobres, el problema es hacer un lugar en la mesa para que el pobre también juzgue, y eso ya no es tan digerible. Entonces, acá es interesante, me parece a mí, diferenciar la posición liberal y la posición social respecto de la justicia. Porque la posición liberal respecto de la justicia piensa a la justicia como un principio ideal, un principio ético ideal a futuro, y arma un proyecto, ¿no? Esto que vos estás planteando como la idea de justicia. Mientras que una posición social de la justicia no habla de principios éticos universales, sino de principios sociales concretos. Y los principios sociales concretos no miran al futuro, miran al pasado. Y acá entra Reyes Mate. Entonces la justicia deja de ser una idea a futuro y se convierte en memoria de injusticia, mira al pasado. Entonces ese mirar al pasado de la injusticia, que no es balconeando la injusticia, como diría Francisco, sino sintiendo la injusticia, que es lo que planta Reyes Mate, es decir, la memoria de justicia es una injusticia en el cuerpo, es sentir el dolor del padecimiento de la injusticia, y es un cuerpo místico, es decir, no es una persona la que lo siente, sino que es el cuerpo místico de la comunidad la que siente en su cuerpo el padecimiento de la injusticia. Entonces, desde esa memoria de la injusticia se une. Ese momento de la unidad constituye pueblo, pero no en ese sentido solamente de unión inconexa de demandas insatisfechas, sino que la unidad está dada por la memoria física, sensible, la experiencia mística comunitaria, la llama el Papa, de la injusticia. Entonces, ese momento de unidad lo que une es ese padecimiento inconexo de injusticias, que puede ser por motivos étnicos, por motivos sindicales, por motivos etcétera, etcétera. Pero la unidad está dada en la memoria comunitaria de la injusticia, y por eso el Papa en esa homilía dice primero la unidad y después la estrategia. Es una posición totalmente diferente a la posición liberal. O sea, primero se unen, aparecen esa unidad del espíritu, y después vendrá la estrategia. Dice la homilía, primero los apóstoles estaban aterrados porque le matan a su líder, no sabían qué hacer, se juntan todos por miedo, y después en esa unidad aparece la comunidad, aparece la iglesia, y a partir de ahí empieza una estrategia. Entonces, esa unidad que nosotros en Latinoamérica llamamos el relato mítico histórico, el pueblo como relato mítico histórico, es un relato porque es un decir de la comunidad, es esto. Hay una posición jurídica, una posición hermenéutica, es esto. No es la tecnología, es el desempleo, 62% de desempleo, esto es la injusticia, ¿no? O sea, hay un relato, pero no es un relato mítico en el aire, como sería en el sentido liberal, pensar un futuro de justicia. Es un mito histórico porque esa justicia que se pretende se construye a partir de un sentimiento de injusticia. Por eso es un mito histórico. Hay un relato, hay un discurso, si querés, un discurso, pero ese no es un discurso liberal en el sentido de ideas a futuro. Es el relato del sufrimiento, que se transmite generación
transgeneración. Ninguno de nosotros vivió, por lo menos yo, que soy mucho más joven que todos ustedes, no viví la dictadura de los 70, ¿verdad? Pero hay un relato histórico. Entonces, ahí hay un relato, un mito, es un mito porque es una repetición, ¿no? Cuando la comunidad son 30.000, ¿no? Los desaparecidos. Y alguien le puede decir, no, no son 30.000, son 18,5, 23,4. Bueno, no importa, eso es un argumento científico en el campo liberal, en el campo de ciencias. Pero en el campo de la sapiencia, la decisión de decir son 30.000 no tiene que ver con el dato verídico, sino con la constitución de esa unidad, de esa memoria comunitaria. Entonces, me parece que hay que entender, hay que darle importancia a esto del relato mítico histórico, ¿no? No es el cuentito de un pueblo creado, en el sentido fascista, sino en el sentido que bien vos recordás, Enrique, que nos lleva a Reyes Mate, que es la memoria sensible, es la memoria del sufrimiento, es la experiencia mística porque es de todo un pueblo, en ese sentido, corporal. Entonces, esa memoria es un relato, es un discurso de insatisfacciones, de sufrimientos, que en un momento toman la decisión de unirse. Entonces ahí es donde estas personas que formaban parte de habitantes de un territorio se constituyen en un pueblo. Pero no por la idea de justicia, como lo diría Martha Nussbaum, o como lo diría John Rawls, porque se mete todo en la misma bolsa, pero la gente no lee a Carl Schmitt y repite amigo, enemigo y dice cualquier cosa, no lee nada, nadie lee nada. Los que leyeron se dan cuenta que los que hablan no leen nada. Pero si leen a Martha Nussbaum o a la misma Hannah Arendt, van a ver que aparece a futuro el ideal de justicia. Es muy distinta a la posición de Reyes Mate, que está hablando de una memoria del pasado de la injusticia. Entonces me gustaría, que por supuesto vos manejás todos estos temas, porque además sos abogado, entonces me gustaría una reflexión sobre esta, como diría Nicolás de Cusa, sobre esta conjetura. Me faltaba la cita del Cusano, ahora me quedo más tranquilo. Gracias Emilce, realmente además, bueno, gracias por participar de esto y por tus valiosísimas reflexiones. Sí, efectivamente, a partir de la idea de Reyes Mate de la memoria passionis, ¿no? Que es justamente lo que rescata de esto, que además es bien interesante porque él rescata, en esto lo cita a Horkheimer, cuando Horkheimer dice justamente la memoria de las víctimas, de aquellas víctimas de las cuales no queda nada. Esos pueblos que han sido totalmente exterminados, queda en Dios. Esa memoria está en Dios, ¿no? Es llamativo que sea Horkheimer el que lo dice, no un papa. Pero, precisamente, cuando John Rawls, por ejemplo, nos va a decir, bueno, hay que hacer de cuenta que tenemos un velo de la ignorancia para establecer la justicia, Reyes Mate decía, ¿qué velo de ignorancia? Donde hay unos afortunados y otros desafortunados. ¿De qué desafortunados me hablas? De los pobre negrito nació desafortunado. Hay una deuda histórica que hay que pagar ahí. No hay velo de ignorancia. El velo de ignorancia es lo que se tiende el varón blanco occidental para no hacerse cargo de esa memoria passionis de la cual él es no culpable, pero sí responsable. Bueno, pero volviendo a lo que planteaba Emilce, hay dos cositas que me parecen riquísimas como para darle una vuelta más. Efectivamente, tanto liberales como marxistas van a poner el tema de la justicia en el futuro. Con lo cual, si en el presente hay que sacrificar un montón de gente, no importa. Para los liberales, la justicia llegará cuando la mano invisible del mercado sea efectivamente la que gobierne, y si ahora hay que condenar a media generación a la pobreza, mala suerte. Estamos mal, pero vamos bien, ya llegará ese momento. Para los que defienden la igualdad a rajatablas y para llegar al momento de la administración universal de las cosas, tenemos que dejar morir a 6 millones de ucranianos de hambre y mandar a 10 millones de rusos a Siberia que mueren, y bueno, mala suerte, llegaremos a ese paraíso de la justicia. En cambio, la fraternidad, como dice, siempre va a haber conflicto y siempre vamos a estar con problemas de justicia y de injusticia. No hace falta matar a uno solo para llegar a esto, sino que lo que tenemos es que trabajar para ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad mejor, es decir, tenemos que hablar de ética, y ahí sintetizo en esto. Para el liberal, como cree que existe el individuo y no la sociedad, la ética es una cuestión individual. Y entonces,
tenemos a mi primo Jorge, que él te dice, cuando querés hablar del problema de los pibes chorros y qué es eso, mi primo Jorge, que tiene un restaurante y que le va muy bien por el centro, él entonces suele decir, pero mira, yo te resuelvo el problema de los pibes chorros muy fácil. Agarro, al primer pibe chorro que agarro le corto un dedo. Y cuando lo agarro por segunda vez le corto la mano. Vas a ver cuando en la villa todos vean a los pendejitos con el muñón así, cómo se dejan de chorear. Cuando vos le querés explicar que es un problema estructural, el tipo no te entiende. Pero resulta que mi primo Jorge está evadiendo impuestos y le paga en negro la mitad del sueldo a sus empleados. Cuando vos le preguntás por qué hace eso, él te da una explicación estructural. Y porque si no pierdo competitividad. Porque frente a... ¿Cómo? No es que la ética es individual y ahora vos que además tenés tu buen pasar, no es que te quedás, no es que tenés que vender tu auto de alta gama ni dejar de pagarle el departamento que le alquilás a tu amante para pagarle a tus empleados. O sea, no me jodas. Sin embargo, da una explicación estructural. Del otro lado, yo conocí, bueno, para los marxistas, en cambio, esto es exactamente al revés. Para acabar con el delito hay que acabar con el capitalismo, ¿no? Llevan al extremo aquella frase de Marx de que dado que toda conciencia es conciencia social y no conciencia individual, entonces la conciencia de clase, ¿no? Entonces de lo que se trata no es de castigar el delito en el individuo, sino de cambiar al sistema. En Chile, queridos amigos Diego y Juan Pablo, yo conocí a una pareja que habían sido militantes del Partido Comunista y después del 11 de septiembre del 73 se van. Ellos no eran pareja todavía. Un señor estaba casado con una señora militantes del PC, una señora con un señor militante del PC. Se van a Bulgaria. Estos dos se conocen allá, se enamoran, se casan, pero dejan a sus respectivas parejas. Entonces, el Partido Comunista, digo PC, estoy pensando en Partido Comunista, no Personal Computer. Entonces, el Partido Comunista los raja a los dos y se quedan sin nada. En el 74, donde no había ni tarjeta de crédito, se quedan sin nada, se tienen que ir a París, la pasan como el orto los pobres compañeros chilenos. Entonces yo les preguntaba, digo, pero ¿cómo el Partido Comunista? ¿Qué les importa al Partido Comunista que ustedes se divorcien, no se divorcien? No, bueno, porque vos no podés dejar a tu compañera sin autorización del partido y menos porque el amor, ese tipo de amor romántico es considerado como un vicio pequeño burgués. Entonces vos fíjate, estás en Bulgaria, donde se supone que no podés tener vicios pequeños burgueses porque el sistema es distinto. ¿Se entiende? La inconsecuencia. En el caso del liberal, la ética es algo totalmente individual, pero resulta que él puede legitimar su falla por una explicación estructural. Para el marxista, la ética es una cuestión estructural, pero a veces se condena al individuo. ¿Cuál es el problema? Que unos y otros están hablando de éticas descarnadas, de esas éticas deontológicas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo explica Charles Taylor? Cuando el ser humano tiende a la eudaimonía, a estar feliz, al buen vivir, pero cuando la modernidad, previo a Kant, pero con Kant eso queda más claro, dice, ojo, porque la felicidad y todo esto es algo que no sabemos qué es, y además le tenemos miedo porque la Iglesia lo monopolizó y puso el nombre de Dios, plantea una ética sin fines. Con lo cual, lo que antes era el deber para llegar a ser feliz, o el camino, la vía, la vis, la virtud para llegar a ser feliz, aquí te queda una ética puramente deontológica, una ética ridícula del deber por el deber. Que yo suelo oponerme cada vez que me toca elaborar algún programa de derecho donde aparece la materia ética y mire por qué le vas a enseñar al abogado, que no tiene que mentir, que tiene que cumplir con el reglamento, con lo cual lo único que conseguís es que el abogado, que sea buen tipo, pierda los juicios antes y por lo tanto ganen siempre lo malo. Lo mismo que decirle a un político que no mienta o decirle al empresario que tiene que cumplir con todos los impuestos y que no tiene que hacer publicidad engañosa. Lo único que hace es dejarlo inerme frente a la competencia. Pero si en vez de pensar éticas desencarnadas, partís no de la libertad o la igualdad, sino de la fraternidad, entonces vos lo que vas a decir es, yo para realizarme me tengo que realizar en una comunidad que se realiza. Porque no es que o existe el individuo y no existe la comunidad, o existe la comunidad y no existe el individuo. Existimos en relación. Y como existimos en relación, la única forma en serio de hablar de ética, por lo menos en el ámbito de la política, de la economía y del derecho, es exigir que haya reglas claras y que esas reglas las cumplan todos. Es decir, es una demanda. Después, no estoy diciendo que la ética y el derecho sean lo mismo,
Lo que digo es que tiene que haber una demanda, la demanda ética, cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de pobreza, es en última instancia una demanda de que haya reglas y que esas reglas se cumplan. Bueno, después otro tema es cómo se generan, quién las cumple, ahí no me pienso meter, pero si es una demanda, no me pienso meter por la hora, no porque no me apasiona el tema, ¿no? Pero es una demanda, por eso coincido con Emilce en que en última instancia el problema es jurídico y el Papa está poniendo el problema ético donde hay que ponerlo. Lo otro es hacer un discurso lindo, es decir, el problema es la educación, hay que enseñarle ética a los chicos que estudian economía y huevadas por el estilo. El tema es dar la pelea donde la está dando el Papa. Gracias, Enrique. Nos quedan unos minutos, así que vamos a intentar hacer las dos próximas preguntas breves y así podés responder. Enrique, antes quiero hacer una breve intervención porque al principio de tu respuesta me hiciste acordar a un diálogo que hay en la obra de teatro Terrenal de Khartoum, que es muy interesante, cuando se le presenta Caín al Tatita, que es Dios, ¿no es cierto? Se le presenta a Caín al Tatita y le reprocha a Dios que lo haya creado con la capacidad de pelearse con su hermano. Y el Tatita se le enoja y le dice, pero justamente te peleas porque es tu hermano. El problema no es que te peleaste, el problema es que lo mataste. Omar. Bueno, gracias, José. Gracias, Enrique, por tu presentación y fue muy amena, muy cordial, así que muchas gracias. Dos cuestiones nomás para plantear brevemente. Bueno, una era, algo salió en lo de José y en lo de Emilce, la relación que hay entre, digamos, para pensar al pueblo, entre el discurso y la historia, ¿no? Me parece que, o el relato, se dijo acá, ¿no? Si bien es verdad que no concordamos con que, en general, que el pueblo es una construcción discursiva, creo que también es importante tener presente que hay que tener un discurso sobre el pueblo a partir del proceso histórico que lo constituye, tal como lo planteaba Cafiero, que es un problema amplio, complejo y arduo ese discurso, pero me parece que es un esfuerzo que habría que hacer. Pero la pregunta que me gustaría plantearte es, concuerdo con vos en esa dificultad que genera hablar del antipueblo, ¿no? Que vos habías mencionado en relación a Escanone. Escanone no es el único que lo plantea en esos términos, y creo que se busca siempre una superación de esa dicotomía pueblo-antipueblo. Pero, ¿qué concepto nos haría pensar, y lo voy a decir en términos muy belicosos, pero no es que quiera andar peleando con nadie, a los enemigos del pueblo? Porque el término fraternidad, que a mí me interesa muchísimo y me parece que es un hallazgo muy grande, daría la impresión de que no alcanza a dimensionar, no por defecto del término, sino por la comprensión nuestra, a dimensionar esos aspectos que vos ponías de relieve recién a partir del comentario de Emilce, de que el problema es jurídico, ya no es ético, porque el problema ético se resolvió fácil. Hacemos alguna obra de beneficencia, calmamos la conciencia y seguimos adelante. Ahora, el problema jurídico empieza a plantear de verdad dónde está el que no quiere el interés del pueblo. También es verdad, la pregunta es, ¿y cuál es el interés del pueblo? Bueno, ahí entramos en una discusión muy de ida y vuelta. Pero antes de eso, ¿no? En el umbral de esa discusión, ¿no habría que pensar una categoría nueva, tomada quizás o desmembrada del concepto de fraternidad, que nos ayude a pensar a aquellos que no quieren el proyecto del pueblo? Esa es mi pregunta básica y central que planteo. Y en primer lugar, gracias, Omar, un gustazo verte nuevamente, aunque sea por acá. Sí, por eso yo cuando pensaba en que lo que se opone al pueblo sería individualismo, porque de alguna manera, vos fijate los tres ejes de la justicia, que aquí no voy a desarrollar por qué creo que son esos, pero el primer eje, la equidad, el individualista va a apuntar al mérito.
con lo cual va a estar en contra de toda forma de equidad, porque mientras que incluso para un liberal que quiera el pueblo y qué sé yo, el mercado es el espacio de los intercambios y por lo tanto está bueno que haya cierta forma de igualdad, para el neoliberal particularmente, el mercado es el lugar de la competencia. Y por lo tanto es el lugar de la desigualdad, del que gana y el que pierde, con lo cual a él la igualdad no le va a importar, no es un tema que se va a sentir ofendido por esto, no le va a importar. El tema del reconocimiento, y el tipo va a decir, no, flaco, yo un judío no es igual a mí, un negro no es igual a mí, no me joda, no somos todos iguales, no me vengan a contar eso, o sea que el reconocimiento a lo mejor no le preocupa, y claramente no le va a preocupar el tema de que cada uno pueda realizarse dando. De hecho, va a preferir, como pasó en el último gobierno, el macrismo incrementó la cantidad de planes sociales, pero a niveles disparatados, tomando muchas veces dinero del Ministerio de Trabajo, de los cursos de formación, de capacitación. ¿Por qué? Pues justamente si vos pones plata en formación, en capacitación, estás dándole a la persona cosas para que haga. Y aquí lo único que te importa es que el tipo consume. Entonces no se le están brindando las posibilidades realmente de dar. Y tampoco le va a importar, va a decir que el dar, la posibilidad de prepararse para dar es cosa individual. Entonces yo creo que si nosotros pensamos pueblo por un lado, individualismo por otro, y estos tres clivajes, nadie se va a sentir, o sea, digamos, aún el que está del otro lado va a decir, sí, es cierto, yo pienso esto. Y me parece que esa sería la línea. Después, el pasar de pensar a ese como adversario, a pasar a verlo como enemigo, va a depender de que el otro respete o no ciertas reglas de juego. Y nosotros también, digamos, ahí es un tema procedimental, ser adversario o enemigo. Si todos aceptamos que la regla de juego democrática, de que tiene que haber cierto juego institucional y demás, entonces el otro no es un enemigo, es un adversario, pues si es un enemigo lo tengo que eliminar. Ahora, si de algún lado alguno se sale de eso, entonces ahí entra. Por eso a mí me preocupa que del campo popular se salgan de ese juego. Lo estaba hablando con colegas de Colombia ayer justamente, porque si vos salís del juego de las instituciones y entrás en el juego de la violencia, en el juego violento siempre va a ganar el otro. Si vos te asumís como enemigo del otro, el otro siempre va a tener más armas, va a tener más capacidad de sobornar periodistas y ya va a haber comprado a los jueces antes de empezar a jugar. Entonces, se conviene siempre mantener la cosa en el nivel de adversario y no enemigo. Ahora, si el tipo se sale y se pone en enemigo, no hay más remedio que asumirlo como tal. Pero creo que el clivaje son esos tres elementos de lo que entendemos por justicia social. Por temas que sería largo explicar acá por qué esos tres. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Eduardo. Por favor. De todos modos, no tenemos por qué agotar el tema acá. Te traemos a conversar otra vez, ¿no? Así que. Yo lo que les voy a pedir permiso es para escuchar, para colarme en la próxima reunión de ustedes, pero para escuchar nada más, si puedo. Sí, cómo no. Estás invitado, después te paso las fechas y el enlace. Gracias. El enlace es siempre el mismo. Eduardo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo vengo del palo tecnológico, nada que ver, solamente me interesa mucho el tema. Mirado desde afuera y de nuevo, ningún especialista, aparentemente los países más justos y que más van teniendo desarrollo son estos países europeos nórdicos, ¿no? Donde el tema parecería que hubiese un mix entre un socialismo y un capitalismo, y donde se han puesto de acuerdo en cuestiones muy básicas, sobre todo el tema de igualdad de oportunidades, educación, ciertos como valores con los cuales se puede construir una sociedad más justa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu mirada de eso? Si es realmente algo viable para Argentina inclusive. Y después, porque a mí la sensación que me da que esta forma de política, digamos, del kirchnerismo, con esto que estás planteando, no construye, al fin y al cabo, no va a construir nada. Porque si no partimos de estos acuerdos básicos, es muy difícil construir algo, ¿no? No sé cuál es tu mirada de todo eso. Mira, te voy a hablar de 4 tesis doctorales. Una de Alemania, una de Canadá y una de... ahora no me acuerdo, pero la de Alemania y Canadá, y otra sobre Suecia, y que es totalmente distinto del tema, sobre Suecia, Japón y Corea. Lo que pasó en Alemania es que el nazismo, y en Austria lo mismo, el nazismo, con la derrota del nazismo, queda derrotado los Junkers,
O sea, por un lado la alta burguesía bávara y por otro lado la nobleza de la Baja Sajón y demás, los de Prusia, ¿no? Los Junkers y la alta burguesía bávara, que era lo que podríamos llamar en términos fáciles la oligarquía. Entonces puede haber acuerdos ahí, porque justamente aquellos que se hubieran opuesto al acuerdo, no estaban. Entonces vos podés tener esa sociedad tan armónica donde los sindicalistas son parte también de los intereses de las empresas, como pasa en la mayoría de las grandes empresas bávaras. En Canadá, por razones distintas, pero también tuviste la posibilidad de que no hubo una oligarquía que impidió que se hicieran esos acuerdos, por otras razones históricas. Con lo cual, lo que, como decía un amigo que a lo mejor ustedes conocen, a Christian Breitenstein, que hizo su doctorado en filosofía en el Máximo, con todos los honores, y que vive en Múnich desde hace bastante tiempo, y él me decía, dice, claro, Alemania es la realización del peronismo, esto sería el peronismo si no hubiera habido oligarquía. Y la tesis doctoral de Aldo Bocco es la de Canadá, justamente, porque el peronismo en Canadá pudo funcionar también y en Argentina no, justamente por la falta de oligarquía. Otra es la tesis con respecto a qué pasa, por un lado en Japón, Corea y por otro en Suecia. Japón, Corea no es muy distinto el planteo que hacen ellos en torno a los años 50 del planteo que hace Perón aquí. Pero lo que pasa es que mientras ellos pueden orientar, por ejemplo, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista social. Lo social tiene que ver Canadá y Alemania. Pero lo económico, el Estado orientando en Japón con el MITI y en Corea con Park nacionalizando los depósitos y orientándolos todos a la tecnología de punta, puede hacer esto porque ni Estados Unidos ni Europa le van a dar un golpe de Estado porque tienen al lado a China y a Rusia. Entonces necesitan que ahí el capitalismo progrese como progresó siempre el capitalismo en todos lados, con una fuerte inyección del sector estatal primero, y que progrese toda la sociedad al unísono. No hay ejemplos exitosos de que progrese solamente un cachito de la sociedad y no el resto, como no hay ejemplos exitosos de progreso del capitalismo, sino un fuerte aporte estatal al principio. Entonces eso es lo que hacen Japón y Corea. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque Estados Unidos y Europa les compra lo que ellos producen, porque saben que si no les compran, se les viene el comunismo, y eran los dos portaaviones que tenían. O sea, geopolíticamente eran imprescindibles. Lo mismo va a pasar con Suecia con respecto a la Unión Soviética. O sea, son políticas que Estados Unidos y Europa les permiten hacer porque se las bancan. Pero en el caso de Argentina no. Sacó un libro, yo creí que hoy iba a estar acá Santiago Liaudat, que vi que le llegó el mail que mandó José Carlos. Santiago, les recomiendo el libro Stevia, que sacó hace un poco más de una semana, donde él explica a través de la stevia, un producto muy, muy concreto, todos los intereses cruzados de por qué la stevia no se pudo producir industrialmente en Argentina ni en Paraguay, que es de donde salió y demás. Cómo interviene hasta la CIA, es una novela de espionaje. Pero a través de la stevia vas viendo cómo hay poderes que dicen, ustedes son, así como Stalin le dijo a Ucrania, vos sos el patio trasero y el granero de Rusia, y si no te gusta lo mato con todo, bueno, a nosotros no nos pueden hacer eso. Pero sí hay permanentes palos en la rueda con respecto a la posibilidad de una industrialización seria, racional, donde básicamente tenés intereses de adentro, que son los intereses que se ven más satisfechos con una economía primaria. Chile, esto lo sabe perfectamente, la imposibilidad de construir industria en Chile o en Uruguay tiene que ver precisamente con estos intereses de sus respectivas oligarquías de no generar conflictos adentro del país. Entonces se exportan productos primarios. Y la idea de la primarización de la economía argentina es algo que está permanentemente puesto ahí, ¿no? A lo sumo, Argentina podrá dedicarse a industrializarse en el agronegocio, que para eso es competitivo, pero olvídate de producir litio industrializado, tenés que vender el litio en crudo. O sea, hay intereses muy fuertes en eso que juegan. Y sobre todo, lo que tenés, el principal problema, es un sector de nuestra población, que ese sector individualista, que no termina de ver la cosa en función de una integración, sino que la Argentina tiene que ser esto y sobra un montón de gente acá, ¿no? El mal que aqueja es la extensión, el mal que aqueja es la población. Pero bueno, es un tema para conversar largo y tendido. Hay una peli que debe estar en YouTube, cada tanto la dan, que se llama La Entrevista. Está tomada
de la versión taquigráfica de que el abuelo de Rodríguez Larreta, del actual intendente de la capital, y si algún porteño se enoja porque le dije intendente de la capital, problema del porteño, que el intendente, el abuelo cita a Perón y todo lo que llamaríamos hoy el círculo rojo, y toma versión taquigráfica, donde Perón le dice a los industriales y a la sociedad rural: a ustedes les conviene que el país salga adelante y que a todos les vaya mejor. Y los tipos dicen: no, pero vamos a perder el manejo de la cosa, y se van a perder un poco de manejo, pero de lo contrario pueden perder todo. Y los tipos no quieren saber nada con esta propuesta de hacer lo que después se hizo en Alemania o en Canadá de forma distinta. Y ahí entonces, también en eso es cierto lo que dice Laclau: un pueblo es en función de cómo es el antipueblo. No hay nada más agnóstico que un cordobés agnóstico, pero bueno, mirá lo que era la iglesia cordobesa, quería María José, vos que andás por ahí, y entonces una iglesia muy conservadora te lleva después a un agnóstico muy agnóstico, ¿no? Y este tipo de cosas. Siempre la reacción tiene que ver con la acción previa. Gracias, Enrique, por tu participación. No, por favor. Gracias por acompañarnos. Está invitado, lo invité a Santiago Liaudat para que hable sobre stevia aquí en el grupo, así que pronto va a estar. Bueno, nuestro próximo encuentro va a estar a cargo de Joaquín y Alejandro, que van a compartir algunos textos sobre la peregrinación a Luján. Vamos a hacer primero una introducción teológica sobre el tema de la peregrinación y ellos van a compartir experiencias del pueblo para que todos podamos debatir y analizar. El 2 de junio va a ser a las 15:30 por el mismo canal. Así que gracias a todos y a todas. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Enrique, un gusto escucharlos, verlos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.